Tomó a la niña y entraron. Yo apagué la radio y pude oírla. Tomé algunas palabras, pero no todas. Pero no necesitaba entender todas las palabras para saber qué estaba sucediendo. Oraciones, llantos, chirridos, sonidos estrafalarios. Y Margaret, que le decía a la pequeña que se metiera en el armario y rezara. La pobre lloraba y gritaba que se arrepentía, que se había olvidado. Y luego nada. Mi madre y yo nos quedamos mirando. Nunca la había visto tan alterada, ni siquiera cuando murió mi padre. Dijo, ¡la niña! Y eso fue todo. Entramos en la casa. Estela se levanta y se dirige a la ventana. Es una hermosa mujer con su vestido de verano sin espaldas. Es como vivirlo todo de nuevo, ¿sabe? Me dice sin volverse. Interiormente vuelvo a sentirme trastornada por el suceso. Sonríe un instante, cruza los brazos y lleva las palmas de las manos hacia los codos. Era tan bonita. Uno no se la puede imaginar viendo esas fotografías. Afuera los coches van y vienen, y yo permanezco sentado y espero que prosiga. En ese momento Estela me recuerda al atleta que va a hacer un salto de pértiga y se pregunta si acaso el listón no está demasiado alto. Mi madre preparó té. Lo bebimos muy cargado con leche y un poco de whisky. Y tal como lo hacía cuando yo había estado jugando y alguien me había empujado sobre una mesa de ortigas o me había caído de la bicicleta. Tenía un sabor horrible, pero lo bebimos de todas maneras, sentadas frente a frente, en un rincón de la cocina. Ella llevaba alguna vieja bata de casa que tenía descosido el borde inferior en la parte de atrás. Yo seguía con mi traje de 2 piezas de prostituta de Babilonia. Yo quería llorar, pero no podía porque todo era demasiado real. No como en las películas. Una vez que estaba en Nueva York, vi a un viejo borracho que llevaba de la mano a una pequeña vestida con un trajecito azul. La chica había llorado hasta que le sangraron las narices. El borracho padecía gota y su cuello parecía la cámara de un neumático. Mostraba una hinchazón roja en medio de la frente y una larga cuerda blanca en la chaqueta de sarga azul que llevaba. Todo el mundo seguía yendo y viniendo porque así muy pronto dejarían de verlos. Eso era real también. Quería decirle eso a mi madre e iba a abrir la boca en ese momento cuando sucedió lo otro. Supongo que eso es lo que a usted le interesa. Se oyó un sordo estrépito que hizo vibrar la cristalería en el armario. Fue una sensación y a la vez un sonido. Algo grueso y sólido. Como si alguien acabara de sacar una caja fuerte de encima del techo. Enciende un nuevo cigarrillo y comienza a fumar con rápidas bocanadas. Me acerqué a mirar a la ventana, pero no vi nada. Luego, cuando yo iba a retirarme, algo más cayó. Algo que lanzó destellos al sol. Por un segundo pensé que era un gran globo de vidrio. Luego se estrelló sobre el borde del techo de los White y se partió en pedazos. No era vidrio, sino un gran trozo de hielo. Iba a darme vuelta para decírselo a mamá, y en ese momento empezaron a caer como lluvia. Se precipitaban sobre el techo de los White, sobre el patio trasero y el delantero. Golpeaban la puerta exterior que daba al subterráneo, un mamparo hecho con una plancha de hojalata. Cuando el primero lo golpeó y produjo un sordo estruendo como el de la campana de una iglesia, mi madre y yo dimos un grito. Estábamos aferradas la una a la otra como un par de chicas en medio de una tormenta.
De pronto se acabó. No se oía ningún ruido en la casa de los White. Se veía cómo chorreaba por las tejas el agua del hielo que se fundía al sol. Había un gran trozo de hielo metido en el ángulo que formaba el techo con la chimenea. El brillo que despedía era tan fuerte que me dolían los ojos al mirarlo. Mi madre empezaba a preguntarme si ya todo había terminado. Y en ese momento, Margaret dio un grito. El sonido nos llegó con mucha claridad. En cierto modo era peor que el anterior, porque este era un alarido de terror. Luego se escucharon golpes y ruidos metálicos, como si le estuviera arrojando a la pequeña todas las cacerolas y sartenes de la casa. La puerta trasera se abrió de un golpe y volvió a cerrarse de igual manera. Nadie salió. Se escucharon nuevos gritos. Mi madre me dijo que fuera a llamar a la policía, pero yo no podía moverme. Me sentía clavada en el lugar. Mr. Kirk y su esposa Virginia salieron al patio a mirar. Los Smith también. Muy pronto todos los vecinos que se encontraban en sus casas habían salido. Incluso la anciana Mrs. Warwick, que vivía más arriba y que era sorda de un oído. Las cosas comenzaban a estrellarse, a tintinear y a romperse. Botellas, vasos, qué sé yo. Y entonces la ventana lateral se partió en pedazos y vimos aparecer un extremo de la mesa de la cocina. Dios es testigo, era un enorme mueble de caoba que arrancó la rejilla. Debía pesar más de 100 kilos. ¿Cómo podría una mujer, incluso una mujer fuerte, arrojar eso con tanta facilidad? ¿Qué quieres insinuar?, pregunto. Yo solo sé lo que estoy contando, insiste ella repentinamente turbada. No le pido que me crea. Parece recobrar el aliento y luego continúa en tono categórico. No sucedió nada por espacio de unos 5 minutos. El agua corría por las canaletas de la casa y el césped de los White estaba cubierto de hielo. Empezaba a derretirse rápidamente. Se ríe en forma breve y cortante y apaga su cigarrillo. ¿Por qué no? Después de todo, recuerde que estábamos en agosto. Camina inciertamente hacia el sofá y luego se desvía. Y entonces las piedras salidas de un cielo azul, completamente azul, silbando como bombas. Mi madre me gritó: ¿qué es esto? ¡En nombre de Dios! Y se cubrió la cabeza con las manos. Pero yo no pude moverme. Lo vi todo y no pude moverme. En todo caso no importaba. Solo caían en la propiedad de los White. Una de ellas golpeó un tubo de desagüe y lo hizo precipitarse al suelo. Otras perforaron el techo y cayeron al desván. Con cada golpe el techo producía un enorme crujido y se alzaba una columna de polvo. Las que golpeaban el suelo hacían vibrar todo. Uno sentía los golpes en los pies. Nuestra porcelana tintineaba y nuestro elegante aparador de estilo se sacudía. La taza de mi madre cayó al suelo y se rompió. Al estrellarse, hacían grandes hoyos en el césped, cráteres. Mrs. White contrató a un chatarrero de otro extremo del pueblo para que se las llevara, y Jerry Smith, que vivía un poco más arriba, le pagó $1 para que le dejara sacarle un pedazo a una. La llevó a la universidad, la examinaron y le dijeron que era granito común y corriente. Una de las últimas golpeó una mesita que tenían en el patio posterior y la hizo pedazos.
pero no alcanzaron nada que estuviera fuera de su propiedad. Se interrumpe y se vuelve desde la ventana para mirarme, y su rostro muestra el cansancio de recordarlo todo. Una de sus manos juega despreocupadamente con su cabello, cortado con descuidada elegancia. Muy poco de todo esto salió en el periódico local. Cuando Billy Harris apareció para dar un vistazo, ella ya había hecho arreglar el techo, y cuando la gente le contó que las piedras lo habían atravesado, creo que pensó que le estaban tomando el pelo. Billy Harris era el encargado de las noticias de la ciudad. Todo el mundo se resiste a creerlo, incluso en este momento. Usted y toda la gente que lea su artículo solo querrán descartarlo con una carcajada y pensar que soy una deschavetada más que ha permanecido demasiado tiempo al sol. Pero ocurrió. Muchos de los que vivían en la misma calle vieron cómo sucedía, y era tan real como el borracho que llevaba de la mano a la pequeña que tenía una hemorragia nasal. Y ahora tenemos esta otra cosa. Nadie puede desechar eso con una sonrisa. Ha muerto demasiada gente, y esta vez no se limitó a la propiedad de los White. Stella sonríe, pero sin un vestigio de humor. Agrega: Ralph White estaba asegurado, y Margaret recibió mucho dinero cuando falleció. Una doble indemnización. Él dejó la casa asegurada también, pero ella nunca recibió un centavo por eso. El daño fue causado por un acto divino. Justicia poética, ¿no le parece? Ríe brevemente, pero tampoco hay humor esta vez. Frases que se encontraron escritas repetidas veces en una página de un cuaderno de la escuela secundaria Owen, consolidada y que pertenecía a Carrie White. Todo el mundo ha comprendido que el bebé no puede ser bendecido hasta que finalmente haya visto que es igual a los demás. Carrie entró en la casa y cerró la puerta tras ella. La brillante luz del día se vio reemplazada por oscuras sombras, una sensación de frescura y el olor sofocante de los polvos de talco. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de cucú de la Selva Negra, que estaba en la sala. Su madre lo había obtenido reuniendo los cupones que recibía con cada una de sus compras. Una vez, cuando estaba en la sexta primaria, Carrie se había propuesto preguntarle si acaso no era pecado juntar esos cupones, pero le había faltado valor. Atravesó el vestíbulo y colgó su abrigo en el armario. Un cuadro luminoso, colocado sobre los ganchos para colgar la ropa, mostraba a un Jesús fantasmal suspendido inexorablemente sobre una familia sentada alrededor de una mesa. En el borde inferior del cuarto se podía leer la frase, también en caracteres luminosos, el huésped invisible. Entró en la sala y se detuvo en medio de una descolorida alfombra que ya empezaba a verse raída. Cerró los ojos y contempló las manchas que destacaban en la oscuridad. Su dolor de cabeza latía pesadamente en sus sienes. Sola. Su madre trabajaba en la sección de planchado de la lavandería Blue Ribbon en Chamberlain Center. Trabajaba allí desde que Carrie tenía 5 años, cuando se habían comenzado a terminar el subsidio y el seguro que cobró por la muerte de su marido. Su horario era de 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
La lavandería era limpia. Su mamá se lo había dicho muchas veces. Mr. Sultan Mott, el encargado, era particularmente impío. Mamá decía que Satán había reservado especialmente un azulado rincón del infierno para él, como lo llamaban en la lavandería. Sola. Abrió los ojos. En la sala había 2 sillas de respaldo recto y una mesa para costura con una lámpara. A veces por las tardes, Kerry cosía allí sus vestidos mientras su madre hacía pañitos de encaje y hablaba de la avenida. El cucú de la Selva Negra estaba colocado en la pared más distante.